enfocamos en resolver el problema de la cola, del desabastecimiento, de la inflación. Yo creo que esa debe ser la prioridad. Si yo Pero una cosa no quita la otra. Si yo tuviese la... Bueno, es determinante, ¿no? Es determinante. Yo sí creo que influye. Yo sí creo que si yo tuviese la capacidad de decirle a todos los dirigentes políticos, vamos a parar un momentico la pelea, vamos a dedicarnos a construir, a producir, mientras el país está en un momento como este, y después nos volvemos a montar en el ring a darnos golpes. Yo creo que eso sería lo correcto. Es más, si tú me dices, Héctor, ¿qué habrías hecho tú en el papel de la oposición cuando tienes la Asamblea Nacional? Yo hubiese dicho, ya va. No es que a mí me gusta el presidente Nicolás, me gusta el socialismo, pero en este momento tengo un poder, tengo 3 gobernaciones, tengo tantas alcaldías, yo las pongo al servicio del país para resolver el problema. Después voy a seguir peleando contigo. Después voy a seguir peleando contigo por el modelo político, por el modelo económico, por los cargos políticos. Yo que creo que se ha tratado de hacer, tratar de sacarle provecho a la crisis. Bueno, como lo hace cualquier oposición en cualquier lugar del mundo. Hay momentos de momento. Un país que le bajan los ingresos en más de un 90%, yo creo que es un momento, como tú me dices, como lo hace cualquier oposición del país del mundo, sí, pero también hay muestras de muchas oposiciones que han dicho, ya va, vamos a hacer una pausa y vamos a ponernos de acuerdo a solucionar este problema. Pero también cuando los gobiernos llaman a dialogar y lo hacen. Y no lo llaman. Pero uno de los primeros actos del gobierno fue tratar de convocar un parlamento comunal cuando se eligió la asamblea. Eso no es malo, eso no tiene nada que ver. Pero ahora como la de acción del presidente fue inmediatamente reconocer el resultado electoral. Posteriormente reconocer a las autoridades de la Asamblea Nacional yendo a su mensaje anual. Y ahí le dice, ok, tenemos diferencias, vamos a hacer 2 cosas. Un diálogo para lo económico, y llama a los empresarios y les pido a ustedes que se sienten un diálogo para lo político. Tenemos diferencias, vamos a una comisión paritaria, evaluemos la verdad, que haya justicia y luego que haya perdón. ¿Y cuál fue la respuesta de la oposición? Pero eso es una actitud de haber perdido unas elecciones, pero me voy un año antes. Una actitud de haber ganado unas elecciones, que tú puedes decir, bueno, eso porque perdió. No, ganó las alcaldías municipales en más de un 75%, hizo exactamente lo mismo. Los convocó a Miraflores y dijo, vamos a trabajar juntos. Ya gané, vamos a trabajar juntos. ¿Y cuál fue la respuesta de la oposición? La guarimba. Es decir, te estoy mostrando 2 momentos distintos, uno de victoria y uno de derrota, y su actitud fue la misma. Vamos a sentarnos a conversar. Y en 2 momentos, uno de victoria y uno de derrota, la actitud de la oposición fue la misma. La guarimba y el discurso, en 6 meses te saco. Entonces, yo sí creo que hay momentos en la... Para ser justo con la historia, no toda la oposición estuvo de acuerdo con la guarimba. Es verdad, sabes, ¿no? Pero se impuso esa política. Y se impuso... No, pero fíjate que al final se sentaron. Sí, yo fui testigo 4 meses de guarimba. Y se impuso porque, si bien no toda la oposición estuvo de acuerdo, muchos actores dijeron, déjame dejarlo. Porque además yo creo, Vladimir, que la oposición con su discurso, o con el discurso de algunos que se ha permitido agresivo, grosero, que genera odio, se ha encerrado en una propia trampa. Entonces hay actores de la oposición que quieren romper con esa forma de hacer política, y ese pequeño porcentaje de odio lo ataca por las redes, lo destroza. Bueno, ahí vimos el resultado de la marcha del 1 de septiembre, las etiquetas que se posicionaron o la presión en la misma calle, ¿por qué no vamos a una acción violenta? Y yo se lo he dicho en privado y se lo digo en público. Ese discurso violento de quien hoy preside la Asamblea Nacional, ese discurso violento de quien hoy dirige la Mesa de la Unidad, es una guillotina para la misma oposición. Tú no puedes plantear la política en esos términos, porque pase lo que pase, va a seguir existiendo el chavismo y la oposición. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos la política al estilo de la guarimba? Ahora, ¿por qué no leer más bien la marcha del 1 de septiembre como una muestra de civismo del 99,9% de lo que... Y así la reconocemos, así la reconocimos ese mismo día, así fueron las palabras del presidente Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué te estoy diciendo? Cuidado, que lo que se desarrolló después lo estás sembrando tú con tu discurso de odio. Reflexiona sobre ese discurso grosero, agresivo. Las voy a meter presa todas y no me importa si son mujeres o no. Eso no puede ser. Es incorrecto. La guarimba es incorrecta. Llámese como se llame. Hay gente que justifica todavía la guarimba. Hay gente que justifica que alguien, yo a veces me pregunto, yo me preguntaba el sábado reflexionando, ¿quién le pasa por la mente pensar? Tú y yo podemos tener diferencias radicales, la debatimos en el plano de las ideas, pero a mí jamás se me pasa por la mente pensar, bueno, ¿dónde vive Vladimir? Para ver quién es su seguridad, para ver cómo lo compramos, para ver cómo... Eso es una locura. ¿O quién le puede pasar por la mente? Bueno, ¿cómo grabo un video explicando cómo se pone una guaya de un poste a otro para que un motorizado... O sea, donde haya eso, todas y todos, tú y yo, todos los que pensemos distinto, estamos obligados a decir, epa, eso no. Tenemos diferencias, vamos a debatirla, pero eso no. Yo creo que eso es necesario. Y creo que esa política violenta, ese discurso violento, que a lo mejor te permite ganar en la pelea interna, yo lo entiendo también. Bueno, la oposición está en un debate interno y radicalizan, alza la voz, infla el pecho para ver cómo gano más en la medición interna, pero cuidado con lo estratégico. Y el momento que está viviendo el país es el momento de
ponernos a trabajar, de ponernos a producir, de dialogar, de debatir. Yo empujo en esa dirección. Entonces, tú me Pero fíjate, preguntas, mientras eso se da, ha habido nuevas detenciones. Por ejemplo, hoy daba una rueda de prensa avanzada progresista por el caso de Carlos Melo, que está detenido, y por una traba de carácter burocrático, la fianza que le tenían que haber dado hace un mes, no se la han dado, por ejemplo. Y hay mucha gente detenida y otros que están denunciando, por ejemplo, montajes por parte de la policía política. bueno, que haya un proceso de justicia, que haya un proceso de justicia. Lo que yo sí te voy a decir, tú sabes que yo vengo de familia de izquierda, de familia torturada y de familia muerta y asesinada. Este gobierno no desaparece, no asesina, hace actos de autoridad y garantiza la paz. Pero viven comunicaciones si hay, de presos. Yo te voy a poner ejemplos, además, a lo mejor difíciles. Electricidad en los pezones de un familiar mío delante de sus hijos. O sea, es incomparable la tortura de los 90 con los actos de autoridad que está generando el presidente Ha habido Nicolás. denuncias de Si hay algún exceso, también, revisémoslo. Pero lo que tú no me puedes negar a mí es que la actitud en respeto a derechos humanos del presidente Nicolás Maduro y del comandante Chávez, en comparación con los 90, es radicalmente distinta. Pero, por ejemplo, hay un tema que tenemos que ver la pausa, pero, por ejemplo, te puedo decir, yo que soy familiar de presos políticos también. Déjame terminar la idea. Ajá. Tiene que haber un ejercicio de autoridad que garantice la paz. Si hay exceso, revisémoslo, pero tiene que haber autoridad. Pero, porque ejemplo, de aquel lado hay terrorismo, Vladimir. Porque a Robert Serra lo mataron y lo asesinaron. No estoy diciendo que toda la oposición, pero hay actores de la oposición que son irracionales políticamente y tenemos que reconocerlo. Ya que tú hablas del tema de los presos políticos, fíjate, por ejemplo, el hecho de que a los presos políticos hay muchas restricciones para visitarlos. Yo visitaba gente en el San Carlos, a Gabriel Puerta, visité al papá de Elsa Solórzano, lo visité a César Solórzano en el San Carlos, yo podía entrar allí. Hoy en día, diputados quieren ver la situación de los presos en el SEBIN y no pueden. Algunos han ido y los pueden, han visitado y se les pero ha cuidado no debería su vida, ser, eso no y puede no hay ser desaparecidos y no hay torturados. O sea, tú me dices, yo visité muchos presos, sí, Vladimir, y también fuiste a muchos funerales de gente que desaparecieron. Y también fuiste a visitar muchos familiares que sus hijos nunca aparecieron. O sea, no podemos comparar, es un error. Y no podemos negar, Vladimir, tú tienes que reconocer yo no estoy reivindicando un pasado, lo que estoy diciendo es que en la actualidad hay cosas que están pasando que no deberían pasar. En sectores de la oposición hay gente que hace política desde el terrorismo. Y eso obliga al presidente Nicolás Maduro, obliga al Estado a hacer un ejercicio de la autoridad. Llamar terrorista a la MUD es un paso muy largo. No toda la oposición lo hay, pero tú tienes que reconocerme que hay sectores en la oposición que hacen una política que es inaceptable. Bueno, como hay gente del chavismo que también hace cosas inaceptables, de golpear gente, por ejemplo, en también, la calle. Si eso pasa, entonces, hay que juzgarlo. Ninguna de esas cosas es Lo que estoy pidiendo es, no neguemos que hay actitudes terroristas y fascistas en la oposición que necesitan ejercicio de autoridad. Tenemos que irnos al